Bienvenidos a nuestro Gran Vía de jueves. Ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad, en la que nos van a acompañar Juan Manuel Doncel y Pablo Matés. Además, en la segunda parte de nuestro programa estarán con nosotros Fátima Hamed y Redwan Mohamed, ambos de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que, como bien saben, esta tarde presenta su proyecto ante los medios. Como siempre, antes comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País, que nos cuenta lo siguiente: el Gobierno quiere limitar a 6 meses las investigaciones judiciales. Además, los parados de larga duración tendrán una prestación de unos 400 euros. De la portada del diario El País pasamos a la del Mundo, que en su primera nos cuenta que Londres declara la guerra fiscal a los gigantes de Internet. Además, detenidos 3 hermanos por la muerte del ultra del Depor. Y de la prensa nacional, como cada día, pasamos al repaso de la prensa local. Lo iniciamos con la portada de El Faro de Ceuta. Ahí la están viendo. Fomento quiere incluir en el PGOU todas las alegaciones posibles, y además Fernández Díaz critica la posición de la Iglesia sobre las devoluciones en caliente. Y del Faro de Ceuta pasamos a la portada del Pueblo. Ahí la tienen. 2 nuevas avalanchas en el Tarajal vuelven a alarmar a los empresarios. Además, los discapacitados exigen respeto y unos derechos sin discriminaciones. Y para finalizar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día, que esto es lo que nos cuenta en la jornada de hoy. La ciudad multiplicará la base imponible de la ropa china que deberá pagar el IPSI antes de entrar, y además maestros y profesores están llamados a votar este jueves si se sienten discriminados por el Ministerio de Educación. Pues bien, de todos estos asuntos vamos a hablar en nuestra mesa de actualidad. Será, como siempre, después de los anuncios. Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía y, como les decíamos, en nuestra tertulia de actualidad vamos a tener muchísimas cuestiones que analizar. Está ya con nosotros Pablo Matés y en unos segundos van a ver también a Juan Manuel Doncel, que se está sentando ya también en esta mesa. Pero vamos a comenzar hablando de una de las cuestiones que nos cuenta hoy el diario El País, que es que el Gobierno quiere limitar a 6 meses las investigaciones judiciales. Y fuera de cámara le decía yo a Pablo que no sabía si esto era bueno porque se va a tener que investigar más rápido, o era malo porque lo que va a producir es que se limiten esas investigaciones. Pablo. A mí no me ha dado tiempo a entrar en el pormenor de lo que significa esto, y claro, hay que poner diversas salvaguardas. Quiero decir, si lo que pretendemos es que en 6 meses un juez tenga que esclarecer algo como el 11M, por ejemplo, que todos recordamos la imagen del juez de Bermúdez en aquella sala habilitada en la Audiencia Nacional especial, con las toneladas de tomos de investigación judicial detrás, pues es obvio que es malo. Si lo que se pretende es que a alguien que le cogen pasando 500 gramos de hachís en el puerto en 6 meses tenga que estar resuelta su causa, es bueno. Si lo que se pretende es que los juicios de faltas no se demoren, como pasa en algunos casos ahora, hasta 3 y 4 años, es bueno. Si lo que se pretende, en cambio, es que el caso Bárcenas o el caso Gürtel o el caso Nos o el caso de los Puyol o el caso de los SERE de Andalucía, con todas las ramas que tienen abiertas y causas particulares y demás, se trajinen en 6 meses, pues es evidente que es malísimo. Y yo creo, conociendo, sin haber entrado en el pormenor, me aventuro a decir que saliendo del gobierno del que sale, que todo lo que ha hecho hasta ahora en la legislatura y que tiene que ver con corrupción y transparencia es vender un discurso de que somos los más transparentes y somos los menos corruptos del mundo, pero de puertas para adentro han hecho todo lo posible por obstaculizar la investigación de las causas que tienen al PP como beneficiario a título lucrativo de la trama Gürtel y de la trama Bárcenas, con la cúpula de ahora y las cúpulas de antes implicadas de manera muy directa, cobrando sobres o supuestos sobres por sabidos qué en el ajo. Entonces, todo esto yo entiendo que me da la sensación de que va a ser una medida más que va a ir en la misma línea de la de prohibir manifestaciones y de la de esto, ¿no? O sea, se trata al final de la reforma electoral de Castilla-La Mancha, se trata al final de acaparar más poder, tenerlo todo más controlado y que la gente moleste menos para que unos pocos puedan seguir haciendo y deshaciendo con la riqueza del país a su antojo. Juanma, bienvenido. Hola. ¿Qué te parece este asunto que, bueno, nos anuncia hoy El País, que el Gobierno quiere limitar a 6 meses las investigaciones judiciales?
Me parece interesante porque lo que se quiere modificar es la fase preliminar, la previa, no el procedimiento en su conjunto. Estamos hablando de la parte procesal del procedimiento que tenía dos leyes, la de enjuiciamiento civil o criminal, que databan de 1851 y 1882, ¿no? Se modificó en el año 2000 la ley de enjuiciamiento civil. Han tenido sus sucesivas adaptaciones, ¿no?, a las necesidades que se van hoy en día suscitando en los diferentes procedimientos, y lo que se quiere modificar es que esa fase de instrucción, la fase previa, pues dure como máximo 6 meses. Lo veo positivo, por ejemplo, el caso de Andalucía, lo de la jueza Alaya, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos con la fase de instrucción? Si es que llevamos casi 2 años hablando y imputados, mañana imputados, pasado imputados, 200 y pico imputados. Hay que tener unos plazos, ¿no?, sobre todo para garantías procesales y garantías del administrado, en este caso, ¿no? Y yo creo que, claro, una persona que la imputa lo que no puede estar es sine die en un procedimiento abierto, que después se va a sobrarse la imputación, pero lo que no puede estar es 2 años esperando a que esa causa se cierre y se pueda después hablar de que si procede la apertura de fase ya de la vista para fase oral o no procede. Claro. Lo que pasa es que eso tiene una solución que es mucho más fácil que modificar la ley, porque de hecho en la ley de enjuiciamiento criminal ya existen las salvaguardas de las que habla Juanma, y en Ceuta tenemos además un ejemplo muy llamativo de lo que suponen estas salvaguardas, y es en torno al caso Tesón. Surge, digamos, por así decirlo, el caso, perdón, Luis Vicente Moro, porque Tesón, el magistrado, el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz aquí, decide en un momento dado que había gente que estaba en la cárcel, que llevaba ya muchísimo tiempo en la cárcel, que iba a hacer 2 años, y que tenía que salir porque no se sabía al final cuál era el resultado del juicio, y que ya era demasiado el tiempo que llevaba en la cárcel en esperas de eso, y los libera. Y por ahí se monta todo el pollo que se monta después. Eso es una salvaguarda. La manera de agilizar las investigaciones judiciales es la que están pidiendo los jueces, ni más ni menos, más personal y más medios, y entonces las investigaciones en este país seguramente se vean acortadas en tiempo. Lo que no es normal es que la justicia funcione con los escasitos recursos que funciona, y esto lo están demandando los jueces. Ayer mismo había un escrito firmado por la mayor parte de los decanos de este país, en donde pedían al gobierno exactamente eso, y había ejemplos sangrantes. Había un ejemplo de un caso de corrupción en el que el juez estaba a punto de renunciar porque le había pedido ya hasta 7 veces a la administración que le mandara 2 peritos, y no había narices a que le mandaran 2 peritos, y sigue sin haberlas, para resolver una cuestión que evidentemente un juez no tiene por qué entender de todo, y para eso están los peritos judiciales, y se piden. Pues lleva 7 meses pidiendo 2 peritos y la administración no se los mandaba. Curiosamente era un caso de corrupción. Ahí quizá haya un déficit, ¿no?, todavía en complementar esa asistencia que se demanda por parte del Poder Judicial. Es cierto que cuando se comienza con todo este digamos, escalón de la crisis, ¿no?, y la oferta pública de empleo, pero se quedaron, se salvaron, ¿no?, tres ámbitos, como era el ámbito de la Administración de Justicia. Me acuerdo que eran también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que pasa es que, claro, en el ámbito de justicia me da la sensación de que no sé si habrá habido convocatorias o estarán en puertas, ¿no?, las convocatorias para dotar de esos medios necesarios. Después está la otra parte, ¿no?, porque, por ejemplo, en el caso de Andalucía, sí es cierto que a la hora de prestar servicio por parte de la Policía Judicial se ofreció, por ejemplo, la Policía Nacional al caso, ¿no?, y sin embargo desde la instancia pues dijeron que era solamente la Guardia Civil la que podía participar en esa investigación, ¿no? Cosa que me extraña, ¿no? No sé cuál habrá sido la fundamentación que se ha esgrimido, pero bueno, es cierto que faltan por un lado medios, pero si por otro lado te hacen falta medios para una instrucción que está dilatándose en el tiempo y te los ponen a tu servicio y a lo mejor no quieres hacer uso de ellos, pues entonces me parece que es lo absurdo, ¿no?, sobre esta temática. En fin, esto en lo que se refiere a esa limitación que quiere el Gobierno de 6 meses de la investigación judicial. Vamos con otro asunto que también es portada hoy en el diario El País,
y que, bueno, después de conocer las cifras del paro y después de conocer el número de personas que no tienen una prestación en nuestro país, es cuanto menos interesante. Dice el diario El País que los parados de larga duración tendrán una prestación de unos 400 euros. Será una prestación durante un periodo de 6 meses y el Gobierno, dice esta información del diario El País, va a negociar con los sindicatos, con la patronal, con los agentes sociales, todo lo que tiene que ver con esta ayuda a los parados de larga duración. Pablo, después de conocer las cifras del paro esta semana y la de gente que ya no tiene ningún tipo de prestación, bueno, son apenas 400 euros, que dan para poco, pero al menos un alivio para esas familias se supondrá. Pero esto se lo han copiado Podemos del programa, ¿no? Digo yo, ¿esto no es el famoso salario por ser español o cómo es esto? ¿El PP se está radicalizando? ¿Se han hecho bolcheviques? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Digo yo, ya era hora, ¿no? Por otra parte, de que alguien se diera cuenta de que en este país hay mucha gente que con la crisis que hay encima lo está pasando muy mal y no tiene a dónde agarrarse. Si no me equivoco, la cifra que daba ayer también el diario El País era el 50% de la gente que está en paro ya no recibe ninguna prestación. No, hay un matiz, porque yo lo que no he leído ni me han aclarado por ningún lado es que ese salario que iba a dar Podemos, cómo iba a estar cubierto. Sin embargo, yo creo que esta medida que anuncia Rajoy seguramente sí tendrá por parte del Ministerio de... Yo a todo el mundo que duda esto le digo siempre lo mismo. Si alguien se imagina a Pablo Iglesias extendiéndole un cheque de 600 euros a Ana Botín. O sea, a mí, y ya está. Y con esto yo creo que no hace falta ir mucho más lejos en la historia. Hay una cuestión que me encanta, que es como hablando de otros partidos y sale de Podemos otros siempre. temas, al final siempre acabamos hablando de Podemos. Es una cosa fascinante que me pasa todos los días en la tertulia. Yo he llegado a una conclusión, que es que quien debe estar gobernando este país es Podemos. Debe ser Podemos, y Hombre, que por claro. eso hablamos tanto de ellos, porque si no, no me lo explico. Está claro, ¿no ves cómo hay que afinarles el programa económico? Porque es lo que van a hacer, y además lo piden desde el PP y el PSOE, que tienen una historia de incumplimientos de programas electorales que clama al cielo, pero le están exigiendo a ellos, oye, cuidado con lo que presentas, porque esto es lo que vas a tener que hacer. En fin, vamos a escuchar. Yo no lo he sacado aquí a colación, lo que pasa es que sigo sin saber cómo ese incremento que iba a haber del déficit se podía pagar. Yo creo que esta es una medida interesante, ¿no? Además, hoy había un artículo, creo que era El País esta mañana, curioso, ¿no?, sobre el nuevo ministro de Sanidad y la encomienda sí que le ha dado el presidente del gobierno, ¿no?, sobre el tema del sector social y la área social, ¿no? Haz política social, que es prácticamente lo que le ha encomendado, y él ha dicho que él no es técnico, que es político, ¿no?, y que precisamente viene a eso, ¿no? Bueno, pues quizás también sea, o haya venido también a colación ahora el anuncio de esta medida. Yo creo que es buena. Yo creo que es buena porque cualquier situación de desempleo y cualquier situación que esté pasando por una situación dramática, cualquier ayuda que venga por parte de los poderes públicos, yo creo que es necesaria y obligada. Yo ante esto también me hago una pregunta, que es ¿cuándo se implementará? Bueno, pues a la mayor brevedad posible, espero yo, y espera mucha gente, ¿no? Esa gente que está sin nada están deseando que esto se implemente. Lo que pasa es que sí es verdad, y ahora ya sí, bromas aparte, ¿no?, que primero yo creo que llega tarde y el gobierno tarda mucho en reaccionar, y las reacciones que ha tenido hasta ahora han sido además en la dirección contraria, porque no hay que olvidar que el año pasado en esta misma época, o hacia el verano de 2013, el gobierno lo que hizo fue endurecer las condiciones para la gente que podía acceder al denominado subsidio entonces, ¿no? Y no era el último recorte a las prestaciones de desempleo que le metía en lo que iba de legislatura, con lo cual yo celebro que esto sea así, pero también es verdad que hay que ponerlo todo en cuarentena y como el otro, creeré cuando vea. Yo, perdonadme que haga de abogado del diablo, pero me parece, bueno, pues cuanto menos curioso que esta iniciativa aparezca en el mes de diciembre de 2014, con unas elecciones autonómicas en el primer semestre de 2015, y se supone que unas elecciones generales dentro de menos de un año. Juanma. Eres muy mal pensada, los políticos de este país no piensan nunca en ganar. No, yo creo que se ha cerrado el ciclo del presupuesto, y que la coyuntura pues te permite de viabilizar esto. En fin, antes de irnos a conocer las noticias de Ceuta, yo sé que hay un tema que a Pablo le gusta especialmente y del que hoy tenemos algunas novedades, que es todo lo que tiene que ver con Francisco Nicolás, con el pequeño Nicolás, esa persona a la que no conocía nadie y a la que poco a poco pues se va descubriendo que sí que había algunas personas que le conocían. Algunos le hacían recomendaciones para entrar en algunas universidades privadas y otros incluso más, ¿no, Pablo? Mi amigo Frank, yo creo que Juanma debería tener una foto con él, si no está perdiendo... En este país no eres nadie si no tienes una foto con el pequeño Nicolás. Sí,
Sí, o sea, está muy bien porque es una de tantas historias que publicamos en los medios de comunicación que uno puede adivinar desde la experiencia cómo va a ir dando un vuelco la trama, desde las primeras informaciones hasta las que seguramente todavía nos quedan por ver, ¿no? Y entonces en un principio todo esto era casi una cosa anecdótica. Mira, un chavalito que tiene fotos con medio poder de este país, del de ahora y del de antes, qué simpático y gracioso, se hacía pasar, iba en coche oficial y todos nos reíamos mucho. De pronto la cosa se torna seria, el chaval empieza a dar entrevistas, empieza a meter el ajo desde la Casa Real hasta los servicios de inteligencia, pasando por el Ministerio de Interior, la Alcaldía de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto todo el mundo lo niega y ahora ya el remate es que ya vamos viendo informaciones en donde el chaval está aportando pruebas, deciros, yo no estoy tan loco, no soy Leonardo DiCaprio en la película de Atrapa a un ladrón, y yo hacía las cosas, pero no me lo inventaba todo, sino que había gente detrás mía que me estaba dando respaldo y me estaba apoyando, ¿no? Entonces el correo electrónico de García Legaz es fantástico, es fenomenal. La recomendación para entrar en y hoy Arturo Fernández, el presidente de la patrona madrileña, ya reconoce que estuvo en el chalet del Viso. Es fantástico. No, Antes sí. el chalet del Viso casi ni existía, era un que ente que se había inventado el pequeño Nicolás. Que haya un Nicolás, hay muchos Nicolás en España. Sí. Seguramente como ese hay varios por ahí. Pero vamos, lo mejor con esos personajes no están ni cerca de su círculo. ¿Tú no tienes foto con él? Seguro. Seguro que no. Igual la tiene y tú no lo sabes, ¿eh? Porque era muy cuco para algunas cosas. Yo me reía, escuchando una entrevista con María Dolores de Cospedal hace un par de mañanas, me reía porque era en el programa de Ana Rosa Quintana y las dos tenían foto con el pequeño Nicolás. Y entonces decía, tenemos algo en común, tenemos una foto con Francisco Nicolás. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, que enseguida nos las trae, como siempre, Nacho Gallego. Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. Mañana ajetreada a nivel informativo. Hay varios actos que se están desarrollando ahora mismo. Uno de ellos, por ejemplo, es el pleno escolar que tiene lugar con motivo del Día de la Constitución, está siendo en el Salón Noble. Otro es la votación simbólica que está realizando la Junta de Personal Docente como acto de protesta porque el Ministerio no les ha dejado celebrar las elecciones que tenían que tener lugar precisamente hoy. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de mercados, porque Ceuta Televisión se acercó ayer precisamente a la plaza para preusar la opinión de usuarios y concesionarios sobre la idea de la Asamblea de permitir que los puestos abran por la tarde. Yo veo que eso es una tontería, vamos. No hay venta por la mañana, va a haber venta por la tarde. ¿Por qué? Porque si no vienen la gente del mediodía, ¿cómo van a venir por la tarde? Es por la mañana y no entra nadie. Aparte que hacemos 2 horas más aquí viendo cómo pasa el aire, no merece la pena. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participaba ayer en el programa de Ana Rosa en Telecinco y allí se negaba a aceptar el concepto de devoluciones en caliente. Él prefiere llamarlos rechazos en la frontera de Ceuta y Melilla. Eso sí, reconocía que la presión migratoria en ambas ciudades es muy alta y aseveraba también que el Estado tiene la obligación de defender esas fronteras. La obligación y también el derecho. También insistía en que si alguien tiene una solución mejor a las vallas, que la proponga, pero de momento ellos lo que van a hacer es reforzar la posición jurídica de la Guardia Civil. Yo niego la devolución en caliente, hablo de rechazo en frontera. Negar que Ceuta y Melilla es una problemática específica en el contexto no ya de España, sino de la Unión Europea es negar la realidad. La presión migratoria que existe es tremenda, que hay miles y miles y miles de inmigrantes ilegales en Marruecos, que han llegado a Marruecos a través de la frontera con Argelia, de más de 1.500 kilómetros, vienen por el sur, etcétera. Son miles y miles que quieren llegar a España. Todos sabemos que con vallas en Melilla y en Ceuta no se arregla el problema de inmigración. Lo que sí digo es que esas vallas hay que colocarlas. Si los miles de inmigrantes que están en el Gurugú, delante de Melilla, o los que están en las cercanías de Ceuta, dejándoles entrar, se resolviera el problema, le aseguro que lo arreglábamos. O si alguien es capaz de plantearnos una solución mejor, que nos la plantee. La delegación en Ceuta de la Asociación Española contra el Cáncer ha inaugurado en el Museo del Rebellín su 4º Mercadillo Solidario, un evento que estará allí ubicado hasta el próximo viernes.
Un año más, los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta han puesto en marcha su mercadillo solidario, que alcanza su 4ª edición, un rastro que tiene como objetivo recaudar dinero. Como el año pasado por lo menos, que se saque un dinerito para poder cubrir algunos proyectos que tenemos con pacientes oncológicos, con pacientes en tratamiento de quimioterapia y vender todo lo que se pueda. Se ubica en el Museo del Rebellín y forma parte del amplio abanico de actividades que realiza la asociación. Siempre mandamos también para investigación, con lo cual lo que se queda, pues bueno, por eso hacemos tantas cositas, para seguir pudiendo hacer los proyectos. En este mercadillo se pueden encontrar multitud de productos a precios realmente increíbles. Tienes libros, juguetes, ropa, menaje del hogar, de todo, ordenadores este año también, desde 50 céntimos hasta 15 euros. Y ya saben, hasta este viernes incluido pueden colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer comprando algo en su mercadillo solidario. Adaptarse a las nuevas tecnologías es un reto para todos los centros educativos. Por ello, el Instituto Ávila se ha convertido en el primer centro ceutí que participa en la Hora del Código. Se trata de una iniciativa mundial que parte de Estados Unidos y que pretende introducir al alumnado en la programación de forma instructiva y amena. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Si hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos apoya esta iniciativa, pueden hacerse una idea de la importancia de la Hora del Código, una idea surgida el pasado año en Estados Unidos y que ya se ha extendido a prácticamente todos los rincones del planeta para acercar la programación informática a los estudiantes. Se está demostrando que el aprendizaje de programación por parte de los estudiantes les ayuda a desarrollar las habilidades para resolver problemas, la lógica, la creatividad. Entonces se está estudiando implantarlo en los sistemas educativos europeos y en el español. De ahí que el Instituto Ávila forme parte del evento. Ya el año pasado introduje en el currículo de bachillerato y de cuarto de ESO la programación, un poco para probar a los alumnos. Y la experiencia me ha demostrado que son entusiastas de esto, les ha encantado y quieren más. La experiencia entre los alumnos es más que satisfactoria, ya que se convierten en creadores de aplicaciones móviles y convierten el ocio en una forma de aprendizaje. La verdad que fue una experiencia bastante divertida porque es algo que pues nunca, no sé, algo que está tan cercano en nuestras vidas, pues estamos con todas las aplicaciones que vemos en nuestros móviles, en el ordenador, y ha sido muy interesante saber cómo funciona su funcionamiento interno. Estuvo bien aprender a programar y cuando hacíamos las aplicaciones fue difícil, pero mereció la pena cuando quedabas bien. Por ejemplo, yo las veía como que eran aplicaciones súper difíciles, que había que hacer esto, y en realidad es súper simple. Y puedes hacerla a tu medida, es decir, que si a ti te gusta esto lo puedes meter y si a ti te gusta lo otro lo puedes meter. Porque aprendiendo a programar se buscan dos objetivos. Por un lado, que los estudiantes mejoren sus habilidades de lógica y sean más creativos, pero también que les sirva como trampolín para el mercado laboral. De ahí que solo en el Ávila vayan a participar más de 600 alumnos. Todos ellos realizarán varias tareas. Vamos a resolver unos pequeños puzzles que hay en un tutorial en línea, y lo van a hacer de una forma gráfica y lúdica. Están basados en los juegos muy conocidos por ellos del Angry Bird y de Zombies contra girasoles. Entonces te encuentras el personaje en un laberinto y tienes que decirle, por ejemplo, cómo salir de él o cómo llegar a un sitio, utilizando sentencias básicas de gira a la derecha 90 grados, avanza, gira, repite tantas veces, y lo hacen a través de bloques gráficos, pensando cuál es la secuencia idónea para resolver el problema, y una vez completada la fase, pues pasas a otra y así, ¿no? Son resolver una serie de puzzles. Cualquier persona puede adaptarse a las nuevas tecnologías y cualquiera puede sacarle partido y aprender de ello. Ese es el mensaje de este interesante proyecto. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Bonito mensaje ese de Obama. Vamos a terminar ya este espacio de noticias. Antes queremos recordarles que esta tarde a las 7 se entrega el premio María Deheza, que distingue a María Eulalia Orozco. Ahora sí, disfruten de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. No me diréis que no tenemos clase, que ya hasta sale Barack Obama en nuestros informativos, Pablo. La verdad que es un puntazo eso.
Yo, vamos, alucinada me quedé ayer cuando la compañera Paulina Rodríguez nos contaba que había habido un mensaje del presidente de los Estados Unidos a todos los institutos, a todos los centros escolares que están participando en esa iniciativa. Vamos ahora con las cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad y, entre otras, con esas declaraciones del ministro del Interior ayer por la mañana en Telecinco respecto a las vallas de Ceuta y Melilla y a las devoluciones en caliente. Venía todo por esa reflexión que ha hecho la Iglesia respecto a estos asuntos. Y otra de las cosas que decía el ministro del Interior, Juanma, es que bueno, que hay separación Iglesia y Estado y que la Iglesia mira por la misericordia, pero que hay que mirar por la defensa de las fronteras. Yo creo que ambos tienen que mirar por la misericordia y por la defensa de las fronteras, ¿no? Y cada maestrilla su librillo. ¿Qué te parece todas estas cosas que decía el ministro del Interior? Que si alguien tiene una fórmula para que se puedan defender las fronteras, que no sea la valla, que se lo diga. Ya, pero bueno, es que la posición gubernamental es una posición complicada, ¿no? A la hora de dar respuesta a un problema no solamente de Ceuta de España, sino un problema de toda la Unión Europea, ¿no? Y en este caso, hombre, con todo los respetos a la institución, pero flaco favor también le hace la Iglesia si lo que empieza a vertir es polémica sobre este aspecto, ¿no? Todo el mundo conocemos, ¿no?, la actividad solidaria y en Ceuta pues la vemos directamente, ¿no?, con el fenómeno migratorio, ¿no?, por la sensibilidad que se tiene por parte de la Iglesia al respecto, ¿no? Pero dejemos que sea la institución gubernamental como poder la que regule lo que tiene que ser la devolución o el rechazo, ¿no?, como se quiere, digamos, un poco disfrazar la palabra, y que la Iglesia, bueno, pues que utilice los foros que tiene abiertos para poder manifestar pues sus opciones, ¿no? Y creo que poco favor se hacen uno y otro lanzándose estos mensajes. Rechazos en frontera en vez de devoluciones en caliente, separación Iglesia-Estado. ¿Te ha sorprendido algo de las declaraciones del ministro del Interior, Pablo? Sorprenderse ya es difícil a estas alturas. Después desde el 6 de febrero para aquí se han dicho muchas cosas que quizás no deberían haberse dicho nunca, ¿no? Y esta no sé si entrará en esa categoría. Yo creo que habría que plantearse cómo sería el debate sobre la inmigración si el 6 de febrero no hubiera existido. Seguramente cambiaría mucho, ¿no? Y eso da que pensar también, y no precisamente para bien. Tenemos un problema migratorio, lo vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo, y es verdad que a lo mejor igual no es, hay cosas que estamos haciendo que damos todo el mundo por sentadas que están bien a hacer, y tal vez no sea así. Desde luego lo que no parece apropiado es pegarle pelotazos de goma a alguien que está nadando en el agua intentando lo que sea, da igual, ¿no? O sea, no vienen armados, no vienen a conquistarnos, y vienen intentando buscar otra vida mejor. Ahí están las vallas, hacen su trabajo, algunas veces no son suficientemente efectivas y hay quien lo logra sortear. Creo que este problema, que no solamente de España ni solamente de Ceuta, sino también de toda la Unión Europea, requiere que de verdad alguien se plantee en que hay que darle algún tipo de solución y se siente. Pero yo voy a volver a insistir lo que insisto siempre que se me pregunta por estas cosas de inmigración y el problema de la valla de Ceuta. El problema de la frontera de Ceuta no es solamente un problema de inmigración. El problema más gordo que probablemente tenemos hoy, y el que hemos venido teniendo más gordo en los últimos tiempos, es el de las aglomeraciones en la frontera y de los portadores de Tarajal, que me parece igualmente de un asunto de terrible indignidad humana lo que sucede todos los días, y eso sí sucede todos los días, no solamente un día esporádico, una mañana de febrero, sino que eso todos los días, desde hace muchísimo tiempo, está sucediendo ahí, y sobre eso pues parece ser que nadie pone el foco, ni la mano, ni tal. Es más importante seguir hablando de lo que pasó el 6 de febrero y de un problema migratorio que existe desde hace décadas, que va a seguir existiendo en las próximas décadas, y que su solución final pasa porque al final los países de origen den más posibilidades y tengan una economía más occidentalizada, si se quiere, o más capitalista o más boyante, y haya oportunidades para que la gente joven deje de aventurarse, porque son auténticas aventuras, auténticas odiseas la mayor parte de las veces, a intentar llegar a Europa por la vía que pueden, ¿no? Y eso sí, lo otro sí es más factible de solucionar. El problema de aglomeración, la terrible indignidad que todos los días se puede ver a nada que uno se asome a
a mirar un poco el paso fronterizo del Tarajal. Eso sí tiene solución, eso sí es solucionable, no parece además que sea demasiado complicado, y ahí quizás sí que los representantes públicos no están poniendo toda la carne en el asador en resolver eso. Hablaba Pablo de las aglomeraciones, en este caso en la Puerta del Pueblo. Hoy nos volvemos a encontrar 2 nuevas avalanchas en el Tarajal que vuelven a alarmar a los empresarios. Esta semana no solamente hemos hablado de avalanchas, hemos hablado de un empresario tiroteado también en las naves del Tarajal. En fin, sé que hablamos todas las semanas de esto, pero es que al final acaba siendo noticia a diario, Juanma. Sí, ahora se está convirtiendo ya en un problema endémico, ¿no? Ha habido respuestas por parte de las administraciones, pero claro, la respuesta por parte de la ciudad es que no puede ir más allá. Yo creo que incluso está rayando la línea, ¿no?, de lo que son servicios que estuviésemos o no obligados a prestar, ¿no? Con un gran esfuerzo se están prestando servicios de vigilancia, de control, de inspección. Se ha hecho inversiones importantes en los polígonos del Tarajal, en el tema de servicios de recogida de residuos, de alumbrado público, de saneamiento, canalizaciones. La ciudad ha mostrado siempre su sensibilidad con aquello, ¿no? El tema de la seguridad ya eso quizás raye otra esfera, ¿no? Incluso también el tema normativo, ¿no? La ciudad ha hecho un esfuerzo, ha llevado una ordenanza a pleno, lo ha aprobado, ha buscado medidas para compatibilizar las actividades del polígono del Tarajal y poder dar soluciones a la apertura de los establecimientos, pero es que la aglomeración de personas en un área reducida de terreno, pues claro, produce esta serie de inconvenientes y de encontronazos, ¿no? Yo no sé si la solución, espero, deseo, ¿no?, que sea la apertura del puente del Viu, ¿no?, paralelo a donde está ahora todo este entramado y toda esta zona congestionada del Tarajal, pueda dar una solución definitiva, y sobre todo también todo pasa por una colaboración sincera, ¿no?, y una colaboración entre las dos partes, entre la parte marroquí y la parte española, porque todo lo contrario hace que perjudique a todo el mundo, ¿no?, sobre todo a la ciudad de Ceuta. La entrada por ejemplo, de turistas procedentes de Marruecos se ven perturbadas, ¿no?, los servicios de transporte al otro lado de la frontera se ven perturbados, los autobuses también estaban manifestando con las colas estas kilométricas, ¿no? A ver si más allá, bueno, de los debates que hay en la Asamblea sobre si la aduana comercial, la aduana no comercial, eso es un problema que yo creo que no se va a resolver en Ceuta, eso se tiene que resolver en Madrid, entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, y con mucha voluntad también por parte de ambos gobiernos de la Unión Europea. Quizás eso podría ser la solución definitiva, pero hasta que eso no lo veamos tenemos que dar soluciones a corto plazo, porque es que un día vamos a tener una tragedia importante y entonces quizás nos lamentemos mucho más de lo que ahora mismo estamos. Y a todo esto, en la semana de la polémica sobre la posible apertura del paso del Viu para mercancías, ¿o no, Pablo? Yo lo que sí quiero decir es que cuando yo digo que el problema es solucionable, es que el problema es solucionable. O sea, evidentemente el volumen de mercancías que está pasando por el Tarajal es enorme y es parte del problema que existe. ¿Una aduana comercial supondría normalizar esa frontera y que funcionara de otra manera? Sí. ¿Alguien ha pedido a la Unión Europea que medie desde España para que Marruecos admita una aduana comercial en Ceuta? No. Es increíble. Es que es increíble. Es increíble, simple y sencillamente increíble que después de tantos años, después de que hayan hasta muerto portadoras en los polígonos del Tarajal, nadie a estas alturas haya tomado esa reivindicación del tejido económico y social de Ceuta en serio y la haya elevado a las más altas instancias. Se negocia digamos en clandestinidad la historia con Marruecos, pero nadie ha emprendido la vía oficial de decir vamos a hacer de esto un asunto en la Unión Europea, por miedo a que al final el tiro salga mal, Marruecos imponga sus tesis y pase algo indeseable. Pero que es que ni se intenta. El problema es que ni se intenta. Yo creo que se ha intentado, ¿eh? El gobierno de la ciudad... Yo la última que pregunté, a mí la respuesta que me dijeron que fue que no. El gobierno de la ciudad se ha encargado de estudios internos sobre... sobre la necesidad de... Y ha elevado la voz a Bruselas y él ha dicho, oye, tenemos un problema que es un problema europeo. El presidente Vila se desplaza a Bruselas, estuvo con Valcarce, estuvieron hablando y estuvieron planteando estos temas. Lo que pasa es que no solamente... El año pasado, no solamente en la ciudad,
es que no solamente es la ciudad tiene toda la voluntad del mundo, Pablo, y tú lo sabes. Lo que pasa es que muchas veces es que también es el gobierno central y son instituciones comunitarias, y hay un tercer país que también está... La ciudad tiene toda la voluntad del mundo, pero yo recuerdo que no hace demasiado tiempo, esta misma legislatura, en la Asamblea ha habido debates en este sentido, y para digamos, aperturar la economía hacia el lado marroquí, la respuesta que daba el gobierno de la ciudad era: eso vamos a dejarlo estar tranquilo, vaya que despertemos un monstruo. Bueno, pero cuando el gobierno de la ciudad tiene que actuar, se lo traslada a la delegación del gobierno, Y la delegación del quedo gobierno, mucho más tranquilo. Pero no solamente ahora, sino también la legislatura anterior, y la respuesta siempre ha sido la misma. Volviendo a la polémica del puente del Biut, ¿qué te ha parecido, Pablo, la respuesta de delegación del gobierno ante el acuerdo plenario? Bueno, a mí me parece que es bastante improcedente. Me parece que eso mismo, si se lo dicen por conducto privado, pues tampoco pasa nada, y que al final lo que es una evidencia que delegación del gobierno y gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta no mantienen las buenas relaciones que nos dicen que mantienen. Eso ha quedado de manera muy claramente expuesta a la opinión pública esta semana. Juanma, ¿a ti qué te ha parecido la polémica entre delegación del gobierno y, en este caso, no gobierno de la ciudad, sino Asamblea de Ceuta, porque es la Asamblea unánimemente la que toma la decisión de estudiar la posibilidad de la apertura del puente del Biut? No, yo creo que la polémica la ve quien quiere ver polémica, ¿no? La ciudad, yo creo que lo que plantea es a raíz de una propuesta que se hace en el Pleno, pues bueno, dar un paso más en solucionar este conflicto que hay en el Tarajal, y la delegación lo que responde es diciendo que esto es una competencia plenamente del gobierno de España. Yo creo que no hay que llevar tampoco esto mucho más allá. Quizás las formas pues hayan sido las no más idóneas, ¿no?, por parte de ese comunicado que se hizo tan rápido, que yo entiendo que está bien que se haga, pero que se interpreten como que la ciudad ha intentado, ¿no?, quizás forzar una situación no deseada. No creo que haya que ir mucho más allá. De otra forma, el presidente ya hizo ayer unas declaraciones donde yo creo que también arrojó luces más que sombras sobre este aspecto. Y una última cuestión del ámbito local, antes de irnos vamos a comentar también una cuestión del ámbito nacional, tiene que ver con lo que nos cuenta Ceuta al Día. Dice: maestros y profesores están llamados a votar este jueves si se sienten discriminados por el Ministerio de Educación, porque ya saben ustedes que en el resto del territorio nacional hoy se están celebrando elecciones a las juntas de personal docente. En el caso de Ceuta no va a ser así. ¿Qué te parece este asunto, Pablo? Me parece que es retroceder bastante en el tiempo. Lo que tampoco tiene mucho sentido es que la Junta de Personal Docente se llevara las manos a la cabeza cuando han sido las centrales sindicales mayoritarias en el mundo de la enseñanza en general las que han dado el visto bueno al acuerdo firmado en Madrid. Quizás no consultaron como deberían a Ceuta, y a lo mejor hay también malas relaciones internas en los sindicatos de la enseñanza, pero eso es una realidad, es así, y en cualquier caso, sea de quien sea la culpa, haya contribuido quien haya contribuido a la decisión a mí me parece que es una pésima decisión para los intereses de la ciudad, porque poco hay más importante que la educación, y prácticamente de cada problema del que hablamos de la actualidad social de Ceuta y del día a día, muchas veces acabamos recurriendo a que la educación está parte de la solución de los problemas. El hecho de que la plantilla de profesores y de docentes, que al final son los que tienen que educar a nuestros hijos, no tenga noción de organizar su trabajo desde el terreno y vayan a depender de manera totalmente absoluta de las decisiones que se tomen a más de 600 kilómetros en línea recta de aquí, es una decisión que recuerda a hace más de 3 décadas, ¿no? Y estamos dando pasos para atrás. ¿Qué te parece que de momento no se vaya a votar una junta de personal docente en Ceuta y esta reivindicación de los maestros y la ciudad? No, lo que sea limitar o restringir cualquier derecho de participación que pudieran tener el grupo de profesores en Ceuta me parece que no es de recibo, y no sé por qué las causas por las que no se ha permitido la votación aquí en Ceuta, ni lo que se temía con esa votación se está haciendo en el resto del territorio nacional. Bien es sabido que somos territorio... Bueno, aquí lo que hay es la historia es que desaparecen las juntas de personal sectoriales, tanto en Ceuta como en Melilla, mientras que no lo hacen en el resto del territorio nacional. Es decir, esto no solamente va a afectar a la Junta de Personal Docente, sino también a la Junta de Personal de los Asuntos Sanitarios, es decir, a todas las cuestiones que tienen que ver con la Administración General del Estado. Se ha explicado en varias ocasiones
bueno, que no fue a propósito, que cuando se estaba elaborando el documento, pues que no sé si se olvidaron o no se tuvo en cuenta Ceuta y Melilla, y al final ha derivado en esta situación. Yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, como sea, la decisión es mala y punto. Y también es verdad que, y en esto sí es responsable directa la delegación del gobierno, las relaciones entre la administración y el cuerpo docente no están siendo precisamente bollantes en lo que va de legislatura. Hay un enfrentamiento manifiesto entre el director provincial de educación y los docentes en general, en donde se han tomado decisiones no en aras al interés general, ni en aras a la afectividad, ni a la agilidad educativa, sino simple y llanamente para joder al otro. Ese vocabulario que estamos en horario de mañana. Hay que decirlo así, o sea, se han tomado decisiones que son simple y llanamente para molestar a la otra parte, ¿no? Por parte de la administración. El director provincial tiene un proceso judicial abierto con el que era antes letrado de uno de los sindicatos, o sea, y esto es así, o sea. Y ya para terminar, hacemos una excepción y hablamos de una cuestión de carácter nacional, más que nada porque la hemos hablado en esta tertulia en alguna ocasión, y es que la Universidad de Málaga ha abierto expediente disciplinario y ha suspendido empleo y sueldo a Íñigo Errejón. Es una cuestión que hemos abordado en las últimas semanas, toda esa polémica en torno a la investigación que estaba desarrollando para la Universidad de Málaga. Bueno, pues parece que la Universidad de Málaga ha decidido tomar una medida. Les leo además que no ha sido contra el único que ha tomado medidas, porque también ha abierto un expediente a Alberto Montero para determinar si cumplió con su obligación de supervisar y controlar el proyecto que estaba desarrollando Íñigo Errejón. Bueno, Pablo, ¿qué te parece? Yo digo que ahora va a ser cuando el Partido Popular va a descubrir que no hay que hacer caso a lo que digan los jueces, que es en lo que se han estado escudando todo este tiempo. A medida que le iban salpicando los escándalos, decían la vía judicial, pero nosotros no queremos opinar. Ahora van a condenar seguro a Íñigo Errejón, seguramente con razón, pero yo he leído también en la información que le cabe toda clase de recursos a la decisión. La decisión la toma la Junta Rectora de Málaga, puede interponer recurso e incluso se puede puede poner recurso ante la rectora, que es Adelaida de la Calle, o se puede ir a la vía contencioso administrativa, que estoy seguro que es donde va a acabar la historia. Pero porque hablamos de una universidad que vive, como todos sabemos, de los traspasos de fondos públicos, que hasta que se sepa hasta ahora Podemos no gobierna esos traspasos de fondos públicos, y es obvio que le han abierto expediente a Alberto Montero y a Íñigo Errejón, y habrá que determinar, yo insisto una vez más, si realmente Íñigo Errejón hizo el trabajo por el que se le contrató o no. La Junta Rectora de la Universidad dice que no. Bien, ellos dicen que sí. ¿Quién tiene razón? Vía contenciosa administrativa. De momento el asunto en cualquier caso es muy feo, y cuanto menos Podemos, si quiere dar ejemplo, que es lo que dice, debería meter a Errejón en nevera. Cuanto menos. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque, hombre, el recurso siempre le cabe, ¿no? Tendrá el recurso correspondiente. Bueno, le cabe hasta que hay una sentencia firme e irrecurrible. Claro, tendrá el recurso administrativo ante la institución pertinente y después podrá tener el recurso contencioso, ¿no? Barcenas va a estar recurriendo hasta el 2030, por lo menos. Pero menos. Lo curioso, no sé ya, pero si ya es que ya estamos aquí hablando de recursos y de Barcenas y recursos. Ahora estamos hablando de Íñigo Errejón, este señorito de cara dulce que iba a todos los programas de televisión y nunca había roto un plato, ¿no? Bueno, pues resulta que yo leo lo que dice. Yo no es por nada, pero parecía que tenías ganas de decir esa frase. No, si me cae bien, incluso te digo la verdad. En ciertas tertulias que lo he podido ver, me parecía que ahí tenía planteamientos que no eran incoherentes, ¿no? Lo que pasa es que después, cuando empiezas a profundizar un poco ya y hacer monográficos sobre ciertas cuestiones que se plantean, es cuando te surge la duda de la credibilidad o la viabilidad que pudieran tener, ¿no? Pero bueno, aquí lo que pasa es que la institución académica sanciona al dirigente de Podemos por faltar a su trabajo, y curiosamente también habrá acciones contra Alberto Moreno, dirigente de Podemos y profesor que lo contrató. El hecho está claro, ¿no? Y no vamos a ir ahora ya al tú más ni al tú menos, ¿no? Tú estás en un contrato con la Universidad de Granada y tienes que tener una presencia y una asistencia tal. No ibas. Salvo que tu jefe te diga que puedes hacer el trabajo desde casa. Claro, sí, bueno, seguramente se lo diría, quédate allí en Madrid porque somos del mismo círculo, ¿no? Pero en ese caso, en cualquier caso, yo vuelvo a lo mismo. Si Íñigo Errejón ha hecho los estudios para que tenía que hacer y que por los que le contratan, habrá que ver entonces porque la Junta Rectora lo que va a investigar también si Alberto Montero ha cumplido o no con su labor de fiscalización del trabajo de Íñigo Errejón. Si Íñigo Errejón ha hecho esos trabajos y su jefe le dio permiso para hacerlos desde su casa, a lo mejor Alberto Montero hizo mal dándole el permiso. Pero si el trabajo está hecho, la Junta Rectora el dinero no está mal cobrado. La Junta Rectora de la Universidad no es un órgano que se lance al vacío. Yo creo que ha fundamentado la decisión.
Y bueno, tanto hablamos de que la casta hace esto, la casta hace esto, y que al final estamos haciendo lo mismo, que censuramos de la casta. Al resumen, esto era lo que iba a comentar yo antes de despedirnos. Juanma, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Que al final parece que acabamos comparando casos de corrupción de millones y millones y millones de euros con esta cuestión que está muy mal por parte de Íñigo Errejón, si tenía que acudir a su trabajo y no acudió, si cobró sin hacer un trabajo, efectivamente, pero no dejamos de hablar de 1.800 euros al mes, que es un dinero para muchas familias, que le hace mucha falta. Sí, pero claro, cuando lo comparamos con millones, pues uno ya no sabe muy bien qué pensar, y en la portada del País lo tenemos al ladito de noticias que tienen que ver con millones de euros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con Fátima Hamed de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. No se lo pierdan. Lo de Tania Sánchez también. Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía y se lo anunciamos al principio de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a dos integrantes de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que esta tarde presentan su proyecto. Fátima Hamed, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Redouan Mohamed, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Y vamos a hablar de esa presentación de esta tarde y de qué es lo que quiere este movimiento para Ceuta. Para empezar, esta tarde os presentáis. ¿Nerviosos, Fati? Bueno, tú sabes que siempre hay cierto nerviosismo, pero está provocado por la ilusión, por la esperanza, porque sé que es un movimiento que está suscitando día a día gran expectativa y, hombre, queremos dar la talla. Redouan, Fátima ya tiene experiencia, ya Sí. sabe lo que es esto de presentar ante los medios, de elaborar un proyecto. ¿Tú también estás nervioso? Yo muy nervioso, la verdad, porque claro, uno no está acostumbrado a esta clase de cosas y así de repente pues verse en medios televisivos, hablando a tanta gente y claro, te provoca una cosilla por dentro que... Ilusionado también, entiendo. La verdad es que sí, y eso es lo que nos motiva a todos los que somos miembros del movimiento. Eso es lo que nos anima, sobre todo la ilusión y esa esperanza que tiene la gente, nuestro pueblo, por cambiar las cosas de verdad. Y la verdad es que estamos recibiendo muchos ánimos y, como ha dicho Fati, hay muchísima expectación. ¿Cómo notáis esa expectación? Desde que presentasteis el movimiento, ¿se os acerca la gente? No hemos parado, yo creo que no hay un solo día en el que los que somos un poquito ya los más visibles no paramos de recibir afortunadamente apoyos, correos electrónicos, sugerencias, peticiones, que creo que afortunadamente estamos intentando que el ciudadano y la ciudadana capten lo que queremos transmitir, que lo único que queremos es ser un nexo de unión o meros comunicadores de la mejor manera posible entre las peticiones de los ciudadanos y el gobierno que tenemos actualmente. Yo la primera pregunta, ya entrando en materia, es ¿por qué este nombre? ¿Por qué Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía? ¿No hay dignidad en nuestra ciudad? ¿La hemos perdido? Bueno, creo que a la vista está que después de más de una década de gobierno del Partido Popular, la situación a la que han obligado a estar a muchísimos ciudadanos y ciudadanas es bastante indigna. Gracias a este gobierno del Partido Popular, gracias irónicamente, tenemos más de un 40% de personas viviendo bajo los umbrales de pobreza, gracias a ellos tenemos más de 14.000 personas en paro, gracias a ellos somos los primeros en Europa en tasa de fracaso escolar y de absentismo, y creo que eso es lo peor que se le puede hacer a un ciudadano o una ciudadana, condenar su futuro por no saber gestionar bien los recursos públicos. Redouan, ¿hacia dónde debe caminar Ceuta? Bueno, sobre todo, como bien dice la palabra que nos identifica, hacia la dignidad y sobre todo a la participación ciudadana, que eso es muy importante. Es evidente la situación tan grave que sufre nuestra ciudad. Una cosa es hacer como que no pasa nada y mirar hacia otro lado, pero otra cosa es la realidad, y eso, el primer paso que hay que dar es reconocer que las cosas van mal. En el momento en que los ceutíes ven que no se les toma en serio, que no se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas y que hay pactos que es evidente que van en perjuicio de los intereses de los ciudadanos, eso hay que verlo y eso es evidente. Eso es una situación que existe y hay que acabar con esa mala situación. Y sin embargo, Ceuta es una ciudad que se moviliza poco,
Fati, tú lo sabes, lo hemos visto en multitud de ocasiones y en cuestiones que nos afectan a todos, como por ejemplo, y es un ejemplo recurrente, cuando se hacían aquellas manifestaciones por el precio del barco, al final acababan yendo las mismas personas siempre, y se trata de un problema que afecta a gran parte de la ciudadanía cada vez que tiene que salir a la península por cualquier tipo de razón. En Ceuta no se ve ese movimiento ciudadano. ¿Pretendéis encauzar también ese camino? Nosotros nos definimos... Todos los compañeros y compañeras con las que puedas hablar, que forman parte de este movimiento, te van a decir que esto es un movimiento sociopolítico. ¿Por qué? Porque ha surgido de inquietudes de diferentes colectivos, de personas que en principio parecía que no tenían nada en común, pero a las que a todas les duele Ceuta, les duele lo que está ocurriendo, les duelen esos precios abusivos y que nadie haga nada por ello. Y en ese sentido sí que estamos notando cierto cambio. De ahí la indignación de los ciudadanos, e intentamos nosotros a través de esta nueva formación focalizar todo, unir todas nuestras energías e intentar ir consiguiendo los cambios poco a poco. Bien es cierto que, como tú comentabas, muchas veces pues la participación no ha sido la deseada, pero nosotros, por lo menos, la sensación que tenemos es que cada vez hay más ciudadanos y más ciudadanas decididos a ser partícipes, que es lo que pretendemos nosotros, participar del cambio, promoverlo, antes que ser testigos y dejar que otros, como está ocurriendo desgraciadamente, hagan lo que quieran con nuestros intereses y que encima lo hacen mal porque nos vemos todos perjudicados. Esta tarde se presenta el proyecto. ¿Es un acto abierto a todo el mundo? Quiero decir, si hay alguien que nos está viendo ahora y le interesa lo que estáis comentando, ¿puede acudir? Por supuesto, y aprovechamos aquí para invitar a todo el mundo que quiera sumarse al movimiento o que simplemente quiera saber de qué va este proyecto. Y la verdad es que, dada la expectación que estamos viendo en la calle, yo creo que será muy interesante acudir a este acto y sobre todo pues participar, que eso es lo que hace falta, participar, saber de qué trata este proyecto y bueno, y luego que la gente tome sus propias decisiones. Es un movimiento que acaba de nacer. Hablaba, que la gente sepa de qué va este proyecto. ¿De qué va este proyecto, Fati? Pues este proyecto pretende luchar por esas reivindicaciones que cada vez, o esas quejas y esas pretensiones que tenemos todos los ciudadanos, que estamos viendo cómo nuestra ciudad, desgraciadamente, algunos la están llevando al garete. Lo que pretendemos es cambiarlo. ¿Y cambiarlo cómo? Pues focalizándolo en torno a dos grandes ejes de actuación. El económico, por lo fundamental que supone. Entendemos que hay que apostar por el sector privado más decididamente. Hay que fomentar la instalación en nuestra ciudad de empresas que vengan de fuera para que ceutíes puedan ser contratados. De hecho, a través del movimiento y de peticiones que nos llegaban de los ciudadanos, llevé a pleno una propuesta tendente a dar más cursos de formación en el sector tecnológico, puesto que el Gobierno tiene previsto invertir y mucho en fibra óptica, y todos sabemos que a fecha de hoy se importa esa mano de obra, viene gente de fuera a instalar la fibra óptica de Ceuta, y llevamos a pleno esta propuesta pretendiendo que se forme a gente para que cuando esto se vaya a hacer podamos ofrecer esa posibilidad a los ciudadanos, y el Gobierno decía que no, que eso, bueno, pues que ya lo tiene más o menos previsto y que le da un poco igual. El sector económico es fundamental, por ponerte ese ejemplo puntual, y luego fundamental el sector y el aspecto social. El aspecto social, en una ciudad tan pequeña como Ceuta, no podemos permitir esa fragmentación social que estamos sufriendo y que nos afecta a todos, nos afecta a toda la ciudadanía, vivamos donde vivamos. De ahí lo importante, como decía mi compañero, de que los ciudadanos se sientan partícipes de este movimiento. Es un movimiento sociopolítico. Pretendemos escuchar, y mucho, a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, a todo aquel que quiera hacernos llegar sus peticiones, sus sugerencias, sus ideas, para intentar encauzarlas y darles un formato más político si cabe, y conseguir cosas que sean positivas para nuestra ciudad, porque, como te decía, va a redundar a fin de cuentas en beneficio de todos. Redouane, hablaba Fati de esos dos grandes ejes, nos ponía algunos ejemplos, sobre todo en el ámbito social. ¿Qué se debe mejorar hoy por hoy? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer? Bueno, lo primero es reconocer que hay gente que todavía vive en condiciones pésimas, y eso es evidente, eso salta a la vista. Otra cosa también, evitar esa distinción, porque con esta política y esta mala gestión que nosotros criticamos por parte del Gobierno, y que vemos que la oposición tampoco es una oposición que, digamos, quiera presionar al Gobierno y quiera cambiar las cosas de verdad, toda esta situación ha generado la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda,
y se ha creado una línea divisoria. Esa línea divisoria hay que eliminarla. El pueblo ceutí no tiene por qué distinguirse en ciudadanos de primera. Esos ciudadanos que no tienen problema alguno, disfrutan de sus servicios, de los servicios públicos sin problema alguno, sin interrupción alguna, pueden pasear tranquilamente por sus calles sin que pase ningún problema. Y otra clase de ciudadanos que no pueden ni salir a la calle, que temen por sus hijos, que temen que a tal hora pues no pueden pasar por tal calle o por sus propias calles. El tema de las barriadas, por ejemplo, las barriadas se encuentran abandonadas. Las barriadas, los políticos se acuerdan de las barriadas cuando se acercan las elecciones. Ahora ya veremos dentro de poco que la intervención en las barriadas será muy evidente, pero claro, eso tiene que ser durante todos los años de legislatura, no acordarte de las barriadas simplemente cuando necesites los votos de esos vecinos y durante el resto de la legislatura olvidarte. Claro, luego ocurre lo que ocurre. Todo lo que representa a la institución como institución, ya sea el tema de la policía, sea estigmatizar a una barriada poniéndole el cartel de peligrosa, por ejemplo, ¿cómo van a reaccionar esos ciudadanos si no se les hace caso durante toda la legislatura? Todo lo que representa la institución será como reírse de esos ciudadanos. Nosotros queremos, a nivel social, queremos primero acabar con eso, eliminar esa distinción entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo no sé si habéis tomado ya una decisión en lo que respecta a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. ¿Va a ser este movimiento una opción a la que puedan votar los ciudadanos de Ceuta? ¿Os vais a presentar? Bueno, este movimiento, y enlazando con lo que decía mi compañero de la distinción que desgraciadamente todos vemos, dentro de lo que es el movimiento hay personas de todas las barriadas. Entonces, como nosotros estamos a pie de calle y estamos con ellos, pues nos trasladan ese sentimiento. Y hay una frase o una palabra que es muy definitoria y muy esclarecedora, es que te dicen que están abandonados. Es inaudito que un ciudadano se considere que está totalmente abandonado. No lo entiende la ciudadanía ni lo entendemos nosotros, y con eso desde luego vamos a acabar. Hemos tenido una profunda reflexión y mucho debate interno, sobre todo porque queremos hacerlo lo más participativo posible, queremos escuchar mucho todas las opiniones, y entre todos los compañeros y compañeras pues finalmente llegamos a la conclusión de que si realmente queremos cambiar las cosas, además de todo el arduo trabajo que están desarrollando mis compañeros y mis compañeras especialmente, que no paran las 24 horas del día, creemos que hay que visualizar, visibilizar y ofrecer al movimiento por la dignidad y la ciudadanía como una alternativa a este gobierno. Es decir, que sí os vais a presentar a las elecciones del mes de mayo. Esa es la intención que tenemos, Laura. La pregunta ahora es muy evidente, no sé si lo habéis planteado ya, es cómo va a ser el modelo que vais a elegir para determinar quién va a ser el cabeza de lista, cómo se va a elaborar la lista. No sé si habéis hablado algo de este asunto. Bueno, nosotros, te decía, la marca de este movimiento es la participación. Ahora bien, una participación real. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de postureo con unas primarias que estén encaminadas a elegir un candidato que ya esté previamente determinado. Nosotros pretendemos la participación de todos y de todas, y especialmente de ciudadanos de diferentes puntos de la ciudad, para intentar llegar entre todos a la mejor decisión posible. Es decir, no vais a hacer primarias, va a ser un método asambleario. Tenemos intención de contar con todas las opiniones, pero desde luego el procedimiento a través de las primarias no entendemos que no es acorde a lo que pretendemos a través del movimiento. Es decir, que en principio ese aspecto la vía de las primarias, no, la vía de la participación, la vía de escuchar a todos los ciudadanos y ciudadanas posibles e intentar llegar entre todos a la mejor decisión. Y ya una última cuestión, os hago la pregunta a los dos. ¿Qué les diríais a aquellos que piensan que este es un movimiento solo para la población musulmana de Ceuta? Hombre, pues que primero que no conocen al movimiento, por eso insistimos en invitar a todas las personas que quieran asistir a este acto, porque es un acto muy importante, es un acto, no puedes hablar y a lo mejor estigmatizar un proyecto sin conocerlo, sin ni siquiera asistir. Cuando asistas,
y te digamos de qué va y veas tú que puedes participar y tal, y la gente que hay ahí, luego ya puedes comentar todo lo que te dé la gana. Pero en este momento nosotros no podemos hacer caso a ningún comentario. Nosotros en este proyecto, la realidad en este proyecto es que caben todos. Insistimos y instamos al ciudadano a que participe en este movimiento, sea musulmán, sea judío, sea hindú, sea de toda la ideología que crea y que sea, de la creencia a la que pertenezca y del color de su piel. Aquí somos ciudadanos, somos ceutíes, y ese es el problema, creo yo. Los ceutíes tenemos un problema de identidad. Antes de ser ceutíes pensamos que somos musulmanes o cristianos y tendemos a distinguir entre ciudadanos. Y la gran distinción es, como dije antes, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y dentro de esos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda habrá toda clase de creencias, de credo y de ideología. Lo importante es que tengamos la sensación de comunidad, de pueblo, de un pueblo unido, el pueblo ceutí, que eso es lo que nos falta aquí en Ceuta. Incluso por añadir un poquito a lo que ha dicho mi compañero, aquí cuando se suben los impuestos se nos suben a todos. Aquí cuando no se apuesta por nuestros jóvenes y se les da una beca para invitarles a irse, se les invita a todos. Aquí cuando no se apuesta por terminar de una vez por todas con el desempleo, con la exclusión social, nos afecta a todos. Yo creo que realmente ya es momento de superar ese tipo de debate y centrarnos en cómo nos está afectando las políticas que se han venido desarrollando hasta la fecha y cómo nos han venido perjudicando. Pues con esto lo vamos a dejar. Fátima Hamed, Redouan Mohamed, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este gran día de jueves. Gracias a ti. Que vaya todo bien esta tarde en esa presentación y ya nos iréis contando todas las novedades sobre cómo avanza este proyecto. Y a ustedes decirles que nos vamos ya, pero que volvemos mañana con nuestra tertulia de sindicatos y, como no, con la sección en la que viajamos en el tiempo con Javier Sacona. Hasta mañana.